Para entender el ámbito aduanero, tal como hicimos en la parte de lo que es tributos internos, siempre partimos de que va a haber una empresa y esta empresa intercambia bienes y servicios, ¿no? Y en base a esto se aplica la norma a la parte tributaria. Porque por este intercambio de bienes y servicios van a generar obligaciones tributarias. Entonces, en la parte de tributos internos, se tienen tributos internos dentro del territorio nacional y tienen como marco código tributario, el impuesto a la renta, su reglamento, el IGB, impuesto selectivo y su reglamento, que son básicamente los principales, y vamos a poner a marcarlo de la mano. Adicional a esto, el tema del reglamento de comprobantes de pago. Todas las operaciones que realiza se registran en lo que son libros electrónicos, pero las empresas también van a trabajar tanto con importaciones y con exportaciones. Entonces tenemos importaciones y vamos a tener exportaciones. Entonces, este ámbito de las operaciones de comercio exterior, todo lo que es comercio exterior, vamos a tenerlo como el extranjero, con otros países. Entonces hay un ente externo que genera las NIF, ahora genera las NIF, y se oficializan para el Perú a través de las resoluciones del Consejo Normativo. En el ámbito del comercio exterior también existen entidades. Tenemos a la Organización Mundial de Aduanas, tenemos a la Organización Mundial de Comercio, que tienen como lineamiento principal el tema de la facilitación del comercio exterior. ¿Qué implica la facilitación? Es decir, establecer todos los mecanismos para que el intercambio de bienes entre los países o entre los compradores y vendedores de distintos países sea lo más rápido y lo más ágil posible. Entonces, para poder hacer estas operaciones, generan reglas. Entonces, en el ámbito aduanero hay dos conceptos principales que se van a utilizar y se van a generar. En primer lugar está el tema de la clasificación. Clasificación y el tema de valoración. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los países, cuando hacen su intercambio de bienes y servicios, generan estadísticas, ¿no? Entre importaciones y exportaciones, lo que significa la balanza comercial, y la balanza comercial forma es uno de los componentes para determinar el producto interno del país. Entonces, estos dos regímenes, tanto lo que es importación y exportación, se van a regir, y todos los demás regímenes se rigen bajo estas reglas, ¿no? De clasificación y de valoración. Entonces, en el caso del Perú, lo que implica clasificación, vamos a tenerlo a través del arancel de aduanas y a través de el sistema armonizado, que sirve para clasificar las mercancías, es decir, asignarles un código o una subpartida, en este caso se denomina subpartida nacional. Y luego está la valoración, y en la valoración está el acuerdo de valor de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial de Comercio.
para clasificar y tenemos reglas para valorar mercancías. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? En el caso del Perú se oficializa a través del arancel de aduanas y en el caso del acuerdo de valor a través de un reglamento y un procedimiento. Entonces, como todo esto se tiene que operativizar dentro del territorio nacional, en el Perú maneja tributos internos y por otro lado tenemos los tributos aduaneros. Entonces, los tributos aduaneros tienen como marco legal la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas, tiene su tabla de sanciones como elementos principales para la determinación. Dentro de la Ley General de Aduanas van a estar los regímenes aduaneros. Estos regímenes aduaneros que están dentro de la ley y el reglamento se van a oficializar o se van a operativizar a través de procedimientos. Entonces, lo que yo les estoy alcanzando es el acceso a los procedimientos, es decir, cómo se operativizan las operaciones que realizan, o que se van a realizar Entonces, la Ley General de Aduanas contiene los regímenes, que son los que tienen en la pantalla. Entonces, esta es la estructura que también tiene la Ley General de Aduanas, ¿no? Primero, establece para lo que es el ingreso y salida de las mercancías y medios de transporte, se manejan a través de lo que es el manifiesto de carga. Entonces, el manifiesto de carga es el documento a través del cual, cuando llegan los buques y que estoy trayendo 200 contenedores que se van a quedar, le da el listado qué es lo que contiene cada uno de los 200 contenedores. Entonces, hay un manifiesto de carga donde indica cuál es la aeronave, cuál es el buque, cuál es el ritmo, a través del manifiesto. Luego, esta mercancía que llega se tiene que destinar a un régimen aduanero. Entonces, los regímenes pueden ser de importación. Dentro de importación tenemos 3 regímenes. En este caso, el más utilizado, el de importación para el consumo. Luego están los regímenes de exportación, el más utilizado, importación definitiva. Los regímenes de perfeccionamiento, el más utilizado. Restitución simplificada de derechos arancelarios o droga. Es el más... el que toma también como elementos importación y exportación, porque en función de la exportación te asignan el 3% del valor FOB y para poder acceder al beneficio tienes que haber importado un insumo que se incorpora en el bien exportado, tiene que haber pagado al valor. Entonces, ustedes habrán escuchado que el Estado quiere retirar el porcentaje de droga. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque como el Estado otorga ese beneficio, se está generando una carga muy grande para el fisco. ¿Por qué? Porque ya se han devuelto más de 1.000 millones de soles. Entonces, continuar con ese beneficio implica que el Estado tiene que utilizar más recursos para... Entonces, ¿qué es lo que dice el Estado? Ya no te devuelvo el 3% del valor FOB exportado, solo te voy a devolver lo que pagaste al momento de la importación del insumo importado. Entonces, esa es más o menos la regla que se quiere establecer. Entonces, estos procedimientos, cuando ustedes ingresan a los procedimientos, por ejemplo, lo que es importación para el consumo, vamos a ver que hay distintos tipos de procedimientos. Ahí ustedes pueden ver un procedimiento de esta PG. Entonces, esto PG significa
procedimiento general. Entonces hay un procedimiento general para lo que es importación y luego existen los procedimientos específicos, es decir, dentro del procedimiento general van a encontrar procedimientos específicos que van a complementar ese procedimiento general. Entonces, en este caso, dentro de importación para el consumo como procedimiento general, van a encontrar procedimientos específicos. ¿Cómo lo distinguen o cómo lo diferencias? En este caso, un procedimiento específico tiene la sigla PE. PE, procedimiento específico, PG, procedimiento general. Entonces, uno de los más importantes de los procedimientos específicos es este procedimiento, que es el de valoración de mercancías según el acuerdo de valor de la OMC. Entonces, este es el procedimiento, pero este procedimiento tiene una base legal. En este caso, la base legal es esto de acá, del acuerdo relativo al artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Toda la documentación, la decisión 571 de la Comunidad Andina, etc. Todas estas normas están vinculadas al procedimiento de valoración de la mercancía. Entonces, tienen el acuerdo de valor, que es a nivel internacional, se incorpora en la normativa a través del reglamento y se operativiza a través del procedimiento. Entonces, en aduanas funciona de esa manera. Tienes la ley, tienes el reglamento y tienes los procedimientos. Los procedimientos son procedimiento general, procedimiento específico, y también van a encontrar procedimientos asociados. Pero a nivel operativo, procedimiento general y procedimiento específico. Entonces, uno de los más importantes, el que están viendo, es lo que corresponde a lo que es valoración de mercancías según el acuerdo de valor de la OMC. Entonces, ¿por qué existe este acuerdo de valor de la OMC? Significa que todas las aduanas vamos a aplicar el mismo proceso o el mismo mecanismo de acuerdo a ese proceso de valoración de mercancías. Es decir, vamos a aplicar los métodos de valoración de mercancías. Todas las aduanas empiezan con el primer método, que es el valor de transacción. ¿Y qué implica el valor de transacción? Que es el valor que han pactado comprador y vendedor, cada uno en su país. Entonces, en el caso del Perú, un importador viene a ser el comprador, y si tiene su proveedor en China, el proveedor en China viene a ser el vendedor. Pactan un precio, y ese precio que han pactado es el que corresponde al primer método de valoración, el valor de transacción. El valor pagado o por pagar. Entonces, la administración tributaria, cuando llega la mercancía, va a revisar el valor de la mercancía. Entonces, si el importador, por ejemplo, hace la importación de este monitor, el importador presenta que cada monitor trae un contenedor de monitores y cada monitor está valorizado en $100. Pero dentro de la base de datos de la administración tributaria, a través del CIBEP, el Sistema de Verificación de Precios, se da cuenta que el mismo modelo de monitor lo ha traído otro importador, pero el otro importador lo ha traído a $200. Entonces, la aduana lo que va a hacer es generar un procedimiento de duda razonable. ¿Qué significa esto? Que tengo dudas del valor que tú me estás declarando. Esa mercancía, todo el mundo la trae a 200, pero tú me estás declarando $100 por dicha mercancía. Justifícame el precio por el cual tú me declaras 100, mientras que otros lo traen a 200. Entonces, si el importador no puede sustentar ese valor, se descarta el primer método de valoración y pasas al segundo método. El segundo método significa que te voy a valorar la mercancía comparándolo con mercancías idénticas.
Y si no existen mercancías idénticas, se descarta el segundo método y se pasa al tercero, que voy a compararlo con mercancías similares. A nivel operativo, usualmente se queda hasta el tercer método. La mayoría se descarta el primero y pasan al segundo. Y normalmente se hace el ajuste. Y la mayoría de importadores usualmente paga ese ajuste o lo garantiza y luego nos suele presentar su procedimiento de devolución de pago indebido o pago en exceso, ¿no? Cuando ya le llega la documentación y en algunos casos puede acreditar que el valor que declaró era el correcto. Entonces, hasta ahí estamos hablando de lo que corresponde a valoración de la mercancía, ¿no? Existe el acuerdo de valor y el acuerdo de valor implica aplicar los métodos de valoración. En la Ley General de Aduanas vamos a tener que la mayoría de ajustes que aplica la Administración Tributaria usualmente es porque se aplica un canal de control que se denomina el canal de control rojo. Entonces, cuando hablamos de importaciones, las importaciones pasan por tres canales, ¿no? Como el semáforo. Canal verde, que significa que tiene pase libre. Canal naranja, que significa que hay una revisión documentaria de la mercancía. Y el canal rojo, que hay una revisión física. ¿Qué significa eso? Que se abre el contenedor y de manera aleatoria se saca la mercancía y se hace un reconocimiento de la mercancía física. Significa que tú me dijiste que traes monitores, abro el contenedor, abro la caja y tiene que haber el monitor. Tú me has declarado que son monitores de 24 pulgadas, reviso y tienen que ser monitores de 24 pulgadas. Tú me dijiste que traías 1500 unidades y tienen que estar las 1500 unidades. Entonces, pero la misma ley, imagínense ustedes que si aplicamos canal de control rojo a todas las importaciones, estaríamos incumpliendo lo que es la facilitación del comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace la Administración Tributaria? Aplica indicadores de riesgo, es decir, no voy a revisar el 100% de las importaciones. ¿Por qué? Porque si no paralizo el comercio internacional. ¿Por qué? Porque no tengo el personal suficiente para revisar todos los contenedores que ingresan o que salen. Entonces, por lo tanto, la ley indica que máximo puedes asignar al canal rojo el 15% de las declaraciones. Entonces, de cada 100 declaraciones, 15 declaraciones van a ir a una revisión física. Entonces, de esas que van a la revisión física son las que usualmente pasan a canal rojo, son las que normalmente tienen procedimientos de ajuste. Las de canal naranja también pueden pasar a revisión física o efectuar ajustes a nivel de documento. Entonces, eso implica lo que es la valoración de mercancías. Luego está la clasificación, y la clasificación corresponde la aplicación del sistema armonizado, y eso implica el uso del arancel. Entonces, dentro de la administración tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas como un mecanismo de protección de la industria nacional genera el arancel de aduanas. El arancel contiene lo que se denomina el ad valorem, es decir, agregarle valor a través de un porcentaje, con la finalidad de hacerlo más caro. Y lo vamos a hacer más caro para efectos de importación, no para exportación. Entonces, la aplicación de ad valorem es para importación o para ingreso de las mercancías. Entonces, el arancel de aduana vigente es el que se publicó el año 2022. Nos sirve para efectuar la clasificación de las mercancías. La clasificación empezamos por secciones y por capítulos. Es decir, la sección 1, que corresponde a animales vivos y productos del reino animal, tiene 5 capítulos. Primero están los animales vivos, luego está la carne y despojos comestibles de los animales, luego están los pescados, luego están los productos, y luego están los demás productos que no están expresados ni comprendidos en otra parte. En la sección 2, el reino vegetal,
Sección 3, grasas y aceites de animales, solo tiene un capítulo. Sección 4, productos de las industrias alimentarias, etcétera, que tiene del capítulo 16 hasta el capítulo 24. Entonces, cada sección tiene sus capítulos. Entonces, dentro de los capítulos vamos a encontrar entonces, para los contadores se nos hace más sencillo el tema de la clasificación arancelaria porque nosotros manejamos lo que son el plan de cuentas. Entonces, el plan de cuentas nos sirve para clasificar las cuentas, ¿no? Las tenemos clasificadas por elementos, por cuentas, por subcuentas y por subdivisionarias. En el caso de la clasificación arancelaria es algo parecido. Tenemos secciones, tenemos capítulos, y dentro de los capítulos van incrementándose los números en función del sistema armonizado. Entonces tenemos a nivel de capítulo los dos primeros dígitos, a nivel de partida del sistema armonizado 4 dígitos, a nivel de subpartida del sistema armonizado 6 dígitos. Hasta los 6 dígitos, la mayoría de países vamos a coincidir en la clasificación de la mercancía. Los 6 primeros números, si yo traigo monitores de China, en China los 6 primeros números van a coincidir con los 6 primeros números que le vamos a otorgar aquí. Pero para efectos de la clasificación de las mercancías en territorio nacional, en territorio peruano, se utiliza la subpartida nacional que es a nivel de 10 dígitos. Entonces la subpartida andina es la clasificación a nivel de comunidad andina y la subpartida nacional es a nivel de dígitos. Entonces lo que se utiliza en las declaraciones aduaneras de mercancías son 10 dígitos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago una operación de comercio exterior y tengo que asignarle un canal o tengo que asignar un régimen aduanero, voy a hacerlo a través de un documento que es la declaración aduanera de mercancías, pero todavía se usa el concepto de DUA, la Declaración Única de Aduanas. Pero en la Ley General de Aduanas, el término correcto es Declaración Aduanera de Mercancías. Incluso hasta en la plataforma de la SUNAT todavía se mantiene el concepto de DUA, pero la ley indica que es Declaración Aduanera de Mercancías. Entonces, el sistema armonizado en el arancel de aduana, que es un documento oficial peruano, vamos a tener, ¿no?, la clasificación de la mercancía y el código en la primera columna, la descripción o designación en la columna central y en la columna de la derecha el porcentaje de ad valorem que le corresponde a la mercancía. Entonces, en este caso, por poner un ejemplo rápido, en lo que corresponde, por ejemplo, en la subpartida 0101 se clasifican todo lo que son caballos, asnos, burros, murciélagos, están vivos. En la subpartida nacional 0101291000 corresponde a los caballos de carrera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Claudio Pizarro, que tiene un estudio de caballos, quiere traer un caballo de Estados Unidos para que corra en el hipódromo en el Perú y ese caballo se va a quedar en el Perú, tiene que hacer un proceso de importación y al momento de clasificar el caballo de carrera tiene que asignarle esta partida y tiene que pagar el 6% de ad valorem. Ahora que se acerca octubre, vienen las corridas de la Plaza de Hacho y normalmente de España se traen toros de lidia. Entonces se hace la importación de HL, los ponen en el avión y los traen, usualmente de España. Los toros de lidia son toros exclusivamente para corrida de toros. Entonces ese tipo de animales pagan un 6% de ad valorem. Y bueno, así dependiendo del tipo de mercancías, puede ser 0, como han visto, puede ser 6, para el caso de
Por ejemplo, si voy a hacer importación de carne, de especie porcina, fresca, congelada o congelada, dependiendo del tipo de corte. Entonces, acá, por ejemplo, ¿por qué la carne de porcino paga 6%? Porque el Perú también produce carne de porcino. Entonces, un mecanismo para proteger la industria nacional de carne, el Estado le pone un 6% adicional que se tiene que pagar por ese tipo de mercancía. Por ejemplo, carne de res, especie bovina congelada, corte fino paga un 11% de ad valorem. Entonces, para poder asignarle la partida que está indicada, se aplican las reglas generales de interpretación. Es decir, dentro de la Ley General de Aduanas nos establecen que estas declaraciones, para el caso de importaciones, nos definen a los operadores de comercio exterior. ¿Quiénes son los operadores de comercio exterior? Son las personas naturales o jurídicas que están autorizadas por la SUNAT para efectuar operaciones de comercio exterior. En este caso, un operador de comercio exterior viene a ser un agente de aduana. Entonces, las agencias de aduanas son las encargadas de efectuar este trabajo, de clasificar y de valorar la mercancía. Entonces, dentro del OCE, entre otros, están los agentes de aduana, están los agentes de carga y otros. No vamos a andar todavía en el tema. Estoy poniéndole los principales: agente de aduana y agente de carga. El agente de aduana es el encargado de efectuar la clasificación y valoración con la documentación que el importador le entrega al agente de aduana. Entonces, en el caso del agente de aduana, a partir de $2.000 es obligatorio contratar los servicios de un agente de aduana, que son lo que es importación para el consumo. Los montos menores a los $2.000 son despachos simplificados, que lo puede hacer directamente la persona natural o jurídica. Por arriba de los $2.000, necesariamente contratar un agente de aduana, y por debajo se hace a través de lo que son despachos simplificados de importación. Esa es la regla general. Luego, dentro del mismo arancel de aduanas tenemos 0, 6 y 11, pero está la famosa tenemos estas partidas. Lo que son envíos de entrega rápida, 98090000, luego está 9809000010, el 9809000020, donde se establecen las reglas para lo que son envíos de entrega rápida, es decir, lo que ustedes compran, por ejemplo, en Amazon, lo que compran en AliExpress, va a llegar por envío de entrega rápida, es decir, por courier, puede ser por DHL, o va a llegar por servicio postal, ¿no? A través de SerPost. Dependiendo, si tú compras, cuando haces la compra, tú escoges, ¿no? ¿Qué tipo de envío quieres? ¿El envío normal o el envío rápido? Entonces, normalmente el envío rápido es por courier y el envío normal va por SerPost. Pero en ambos casos, la 9810 y la 9809 se va a manejar por esta regla. Vas a tener debajo de los $200 están los umbrales, ¿okay? 0 a 200 y de 200 a $2.000.
Entonces, como pueden ver, acá, mercancía cuyo valor sea superior a los 200 hasta un máximo de $2.000 paga 4% de ad valorem. Entonces, lo que está entre 200 y $2.000 paga 4% de ad valorem, paga 2% de IPM y paga 16% de IGP. Entonces, cualquier mercancía, con el tema de la facilitación del comercio exterior, cualquier mercancía que está entre 0 y $2.000 va a entrar en estas partidas. Es por eso que no hay un tema de clasificación, no tengo que buscar en las otras partidas, porque de eso se encarga la gente de aduana. Todos los montos menores a $2.000, salvo que sea mercancía restringida, entra en estas clasificaciones, ya sea en envío de entrega rápida o ya sea en envíos postales. En ambos casos se van a manejar bajo las mismas reglas. Menores a $200 no paga nada. Es decir, si ustedes se compran, no sé, una prenda de vestir, etcétera, cualquier cosa que sea menor a $200, no paga nada. No pagas ad valorem, no pagas IGB, no pagas nada. Entonces te llega a tu puerta y te lo entregan. No hay ningún pago. Pero entre 200 y $2.000 sí hay 4% de valores, IGB y el IP, sea cual sea la mercancía. Y los montos ya, si pasan los $2.000, pues ya contratas a la gente de aduana y la gente de aduana se encarga de clasificarlo, ver en qué partida va y aplicar los métodos de valoración. Entonces, de manera rápida ya tenemos las reglas, ¿no? Tenemos clasificación, tenemos valoración, pero recordemos que estas operaciones que hace el Perú con otros países, el Perú desde el año 2000, bueno, después de Fujimori con Toledo, se empezó a negociar los tratados de libre comercio. Entonces, los tratados de libre comercio, ¿qué negocian? Negocian los aranceles. No negocias el IGB, no negocias el IPM, negocias aranceles. ¿Qué significa esto? Que si una mercancía va a entrar en un país, vas a negociar una lista para los cuales, si yo exporto, por ejemplo, uva del Perú, que va a ir a China, y China a la uva le cobra un 5% de ad valorem, como tenemos el Tratado de Libre Comercio, a la uva que el Perú manda no le van a cobrar el 5%. Pero para poder hacer eso, se tramitan los certificados de origen. Y los certificados de origen se rigen bajo las reglas o las normas de origen. Es decir, también hay todo un mecanismo para establecer cuándo una mercancía le corresponde el certificado de origen. Por ejemplo, en el negocio de los langostinos. Normalmente los langostinos se cultivan en Tumbes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si yo soy productor langostinero, tengo así como los que conocen los campos de arroz, ¿no? Son como piscinas de agua. Ya. Más o menos parecido es las piscinas de langostino. En Ecuador compras las larvas de langostino, las ingresas al Perú, haces la siembra de langostinos, entra el agua y bueno, le dan la alimentación, todo lo que corresponde al tratamiento para que crezcan los langostinos. ¿Perdón? ¿Cuál era? ¿Cigrana? No recuerdo este nombre, pero básicamente es eso. Entonces, si yo exporto esos langostinos, ¿le corresponde el certificado de origen o no? Considerando que compré las larvas en Ecuador. Entonces, para definir si le corresponde o no, tengo que analizar y establecer las reglas de origen. Entonces, las reglas de origen es un marco general
y en cada tratado de libre comercio establece cuáles son las reglas de origen que van a regir tanto para el Perú con China, Perú con Unión Europea. Entonces, con cada tratado de libre comercio se negocian diferentes partidas arancelarias. ¿Qué partidas arancelarias yo voy a recibir del país con el que estoy negociando y qué partidas arancelarias yo estoy enviando y me van a cobrar aranceles en este país? Solo pregunta, en el caso del régimen, de los regímenes aduaneros en el ámbito tributario, ¿existe alguna penalidad o sanción cuando no se cumplen las reglas? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, en el caso de la exportación para la reimportación en el mismo estado, pasa que la Universidad de México sacó bienes de alto valor histórico del Perú en el 2011. Y yo sé que ellos tienen una fecha exacta para la devolución, pero a la fecha no se han devuelto aún. Entonces, ¿hay alguna penalidad ante eso? No, cada régimen aduanero te va a establecer los tiempos y los plazos. Normalmente son 12 meses. Sí, pero de 2012 al 24, pasados. Lo que pasa es que hay que ver cómo es que salieron esos bienes, bajo qué régimen. Normalmente, por ejemplo, si son restos, lo que es patrimonio, normalmente tiene que contar con una autorización del Ministerio de Cultura. Pero si es con fines, como dice la compañera, fines... Hay algunos fines de exposición, fines de estudio. Una exportación temporal sería, y son fines culturales. No, hay aplicación de multa. Y hay otros mecanismos para solicitar la devolución de lo que es patrimonio histórico. Yo solicitaron, pero no hay respuesta. No, pues ellos tienen que accionar ahí en ese caso el Ministerio de Cultura es el que tiene que accionar. Porque en el caso de la administración aduanera simplemente no cumplió, se aplica la multa y luego ellos tienen que proceder ya con la otra parte ya procesal para solicitar la devolución de. En otros casos, por ejemplo, hay, por ejemplo, en el caso de los huaqueros, ¿no? Los huaqueros se roban restos prehispánicos, lo que sea, y normalmente aparecen en animales, aparecen en otros países. Entonces, ahí no hay ningún proceso de exportación, nada, pero sí el Ministerio de Cultura tiene que efectuar el trámite para el ingreso de dicho patrimonio. Entonces, cada régimen tiene sus plazos y sus tiempos. Pues si ustedes ingresan a los procedimientos, cada procedimiento te va a decir cuáles son los plazos que rigen para su aprobación y para su regularización. Entonces, bajo estas reglas, aparecen después lo que son los procedimientos de fiscalización. Entonces, a través de la valoración, yo voy a determinar, determino el valor de la mercancía, y en este caso se toma prestado concepto de los Incoterms, ¿no? Entonces, los Incoterms, para efectos de aduana, se toman dos principales: el FOB, usualmente se utiliza para exportación. El valor FOB es el valor de la mercancía puesta en el buque del puerto de origen. Y el otro es el Incoterm CIF. El Incoterm CIF se forma del FOB más el flete y más el seguro. Entonces, la sumatoria de estos tres valores es el valor CIF. Entonces, por ejemplo, si yo hago una exportación de uva a China, normalmente se negocia en Incoterm FOB. ¿Qué significa esto? Que es el valor de la uva puesta en el buque en el puerto del Callao. Ese es un Incoterm FOB. Después el Incoterm FOB Callao, ¿no? Entonces, ya las definiciones o la escritura correcta técnica de los Incoterms, hay un manual que también se los voy a dar, pero la regla es esta. Incoterm FOB Callao significa que yo tengo un cliente en China que quiere uva y normalmente vamos a pactar, podemos pactar cualquiera otro de los Incoterms, pero para efectos de aduana tengo que declarar el Incoterm FOB en la declaración aduanera de mercancías de exportación. Puedo negociar cualquier Incoterm
pero para efectos de aduana se declara en Incoterm de FOB y en ambos casos se declara en dólares de los Estados Unidos. Si estoy mandando uva a España, negociamos el Incoterm y negociamos el pago en euros, pero a la aduana le tengo que declarar en dólares. O sea, puedo negociar cualquier Incoterm, puedo negociar cualquier moneda, pero para la aduana le declaro en dólares, en exportación le declaro FOB y en importación le declaro CIF. Y es en base a este valor que se va a determinar después los tributos de importación, ¿no? Ahí se le aplique el ad valorem y a esta sumatoria se le aplica el IGB y el IPS. Entonces todas estas fórmulas y cálculos yo ya los tengo en Excel, los se los voy a facilitar y ya después ustedes van a hacer las consultas en aduanas y van a verificar los cálculos. Entonces la fiscalización, ¿qué es lo que va a hacer? Una fiscalización va a verificar esto, en importación va a verificar este valor, ¿no? El valor que me están declarando. Entonces todas estas operaciones implican transferencias al exterior cuando tengo que pagarle a mi proveedor y voy a tener los depósitos cuando mis clientes le pagan o el cliente me paga o me transfiere por las uvas que mandé a China, el cliente en China me tiene que transferir el dinero. Entonces tenemos transferencias al exterior, emisiones y fondos recibidos. Entonces, en fiscalización revisas valor y revisas clasificación. Y se han dado cuenta, en clasificación, ¿por qué revisas? Porque tú me puedes poner una partida con ad valor en cero, pero yo te reviso la clasificación y no te correspondía esta partida, te correspondía esta partida, ¿no? Por lo tanto, me debías haber hecho el cálculo con el 4%. Y luego están las fiscalizaciones de droga, ¿no? Las fiscalizaciones de droga es ver si le corresponde o no el valor de vuelta. Entonces todo eso es lo que yo voy a desarrollar la próxima semana. Van a tener la grabación y bueno, para el tema del día lunes ya tienen